¿Por qué me cuesta orar? ¿Alguna vez te has puesto a orar y has sentido que no conectas? Estás ahí, pero las palabras no salen, o peor aún, sientes que Dios está lejos, como si no te escuchara. Te entiendo. A veces la rutina, las preocupaciones y hasta el cansancio pueden hacernos sentir desconectados. Pero, ¿y si te dijera que esos momentos de silencio puede ser una invitación de Dios para profundizar tu relación con Él? En este episodio te hablaré de cómo romper esas barreras y encontrar una conexión auténtica a través de la oración, incluso cuando parece difícil. La oración es el corazón de nuestra vida espiritual. Es el puente que nos conecta con Dios, un canal abierto para hablar con Él, escuchar su voz y ser transformado a través de la oración. Encontramos consuelo en los momentos difíciles, dirección cuando estamos perdidos y fortaleza cuando nos sentimos débiles. Es un diálogo profundo con nuestro Creador y sin ella, nuestra relación con Dios simplemente no puede florecer. Sin embargo, quiero ser honesto, no siempre es fácil para mí, a pesar de saber lo crucial que es. He pasado por temporadas donde la oración ha sido un desafío. Hay momentos en los que siento que las palabras no fluyen o que Dios parece distante y me encuentro luchando con distracciones o cansancio. Pero a lo largo de este caminar he aprendido algo fundamental. La oración no se trata de tener siempre las palabras perfectas o sentir algo en particular. Se trata de la disposición de estar en la presencia de Dios aun cuando todo dentro de mí parece resistirse. En esos momentos de desafío donde más he crecido espiritualmente, la oración no es solo una disciplina, es una invitación continua a acercarnos a un Dios que siempre está disponible, incluso cuando nosotros no lo estamos. Así que si alguna vez te sientes desconectado o batallas en tu tiempo de oración, no estás solo. Todos enfrentamos esos retos, pero al perseverar descubrimos que la oración no solo es un acto religioso, sino el medio a través del cual nuestra alma respira. La oración es una de las prácticas más poderosas en la vida espiritual, pero a menudo también es una de las más desafiantes. Existen varias razones específicas por las que la oración puede ser difícil y entender estos obstáculos puede ayudarnos a superarlos y a profundizar nuestra conexión con Dios. Por ejemplo, las distracciones. Vivimos en un mundo lleno de estímulos constantes entre las redes sociales, el trabajo, las responsabilidades familiares y los pensamientos que corren sin parar. Es fácil distraerse cuando intentamos orar. A veces nos sentamos con la intención de enfocarnos en Dios, pero en cuestión de minutos nuestra mente divaga hacia tareas pendientes, preocupaciones personales o cosas sin importancia. Estas distracciones no solo interrumpen nuestro tiempo de oración, sino que también pueden dejarnos sintiéndonos frustrados o desconectados, como si no hubiéramos logrado ese encuentro con Dios. Otro obstáculo que enfrenta la oración es la duda. Este obstáculo importante es la duda, que puede manifestarse de varias formas. Algunos pueden dudar de que Dios realmente los escuche, mientras que otros cuestionan si sus oraciones realmente marcan una diferencia. Incluso los creyentes más firmes pueden atravesar temporadas en las que sienten que sus oraciones no alcanzan el cielo. Y esta incertidumbre puede hacer que la oración se sienta vacía o ineficaz. La duda no solo afecta nuestra disposición a orar, sino que también puede debilitar nuestra fe en el poder transformador de la oración. Otro obstáculo es los sentimientos de incompetencia. Muchas veces las personas se sienten inadecuadas al orar. Hay quienes creen que no tienen las palabras correctas o que sus oraciones no son lo suficientemente profundas o elocuentes. Esta percepción de incompetencia puede crear una barrera emocional que nos aleje de la oración, ya que sentimos que nuestra plegaria no cumplen con un estándar espiritual. Además, los sentimientos de culpa o vergüenza por errores pasados también puede hacernos sentir indignos de acercarnos a un Dios tan poderoso, lo que crea una distancia en nuestra relación con Él. Otro obstáculo es la falta de resultados inmediatos. En nuestra sociedad, donde todo parece estar a un clic de distancia, esperamos que la oración funcione de la misma eficacia y con la misma rapidez. Sin embargo, muchas veces no vemos respuestas inmediatas o tangibles a nuestras peticiones.
Esta falta de resultados visible puede llevarnos a pensar que la oración no es efectiva o que Dios no está prestando atención a nuestro clamor. Con el tiempo, esto puede minar nuestra motivación para orar y el acto mismo puede comenzar a parecer una tarea más que un privilegio. Otro obstáculo es el cansancio espiritual o físico. A veces la oración se vuelve difícil porque estamos agotados, ya sea física o emocional o espiritualmente. Las temporadas de estrés, pérdida o crisis personal pueden hacer que nos sintamos demasiado cansados para orar o que simplemente no tengamos la energía emocional para enfrentar nuestras necesidades en la presencia de Dios. Este cansancio puede crear un ciclo donde evitamos la oración o lo que a su vez nos desconecta más de la fuente de nuestra fortaleza y de nuestro consuelo. La falta de tiempo o prioridad. Otra razón común es la falta de tiempo o la sensación de que no podemos dedicarle un espacio adecuado a la oración. En el ajetreo diario, la oración puede caer al final de nuestra lista de prioridades. A veces sentimos que necesitamos un bloque grande de tiempo para orar correctamente y al no tenerlo, postergamos el momento. Este enfoque puede llevarnos a pasar largos periodos sin orar, lo que a su vez debilita nuestra relación con Dios. Superando los obstáculos. Reconocer estos desafíos es el primer paso para superarlos. Si las distracciones son un problema, podríamos intentar establecer un ambiente más tranquilo o apartar un momento más específico para orar. Si las dudas nos frenan, es útil recordar que la fe es la ausencia de duda, sino la perseverancia de pesar de ella. Si nos sentimos incompetentes, debemos recordar que la oración no es un concurso de elocuencia, sino un acto de humildad y honestidad ante Dios, aquel que conoce nuestro corazón mejor que nadie. La oración, a pesar de sus desafíos, sigue siendo una herramienta invaluable en nuestra vida espiritual. Al abordar las razones que la hacen difícil y trabajar en poderla superar, podemos encontrar una mayor profundidad y paz en nuestra relación con Dios. La oración ha sido una parte central de mi vida, pero no siempre ha sido un camino fácil. He experimentado momentos de profunda conexión con Dios, pero también he tenido temporadas de lucha, frustración y silencio, donde la oración se ha sentido más como una carga que como un alivio. Recuerdo momentos en los que al comenzar a orar, mi mente se llenaba de 1000 distracciones, pensamientos sobre tareas pendientes, preocupaciones personales o simplemente la rutina del día se interponía. A veces me sentía frustrado porque aunque mi corazón quería conectarse con Dios, parecía que no lograba aquietar mi mente. Era como si mis palabras se quedaran cortas y sentía que mis oraciones no tenían la profundidad que yo deseaba. Esta lucha constante con las distracciones me hacía sentir que no estaba orando bien, lo cual afectaba mi ánimo para perseverar. También he atravesado momentos de duda, preguntándome si Dios realmente estaba escuchando mi oración. Hubo veces en las que oré por situaciones específicas con gran fe, pero la respuesta parecía no llegar. Ese silencio me llevó a cuestionar no solo mi forma de orar, sino también si Dios estaba realmente presente en ese momento. Esta sensación de vacío a veces me desmotivaba y confieso que hubo días en los que evitaba orar por miedo a enfrentar nuevamente ese aparente silencio. Sin embargo, en medio de estas luchas también he tenido momentos de iluminación en los que me di cuenta de que la oración no depende de lo que siento, sino de la fidelidad hacia Dios. Recuerdo en una ocasión en particular, después de varios días, sintiéndome desconectado en la oración, cuando decidí simplemente sentarme en silencio en la presencia de Dios. No intenté decir nada elaborado, solamente me presenté tal como estaba y tal como yo era, con mis dudas, con mis distracciones y con mi cansancio. Fue en ese momento de silencio que sentí una paz que no puedo explicar, una certeza de que Dios estaba conmigo, aunque no lo hubiera sentido anteriormente. Esa experiencia me enseñó que la oración no es un monólogo ni un deber religioso, es un acto de confianza. Incluso cuando no tengo las palabras, cuando parece que Dios está distante, Él siempre está allí. Aprendí, no necesito oraciones perfectas ni sentimientos intensos para conectarme con Dios. Lo que Él busca es mi corazón abierto y dispuesto a estar en su presencia, aun cuando todo lo demás
en mí quiere resistirse. He aprendido a ver la oración no como un lugar donde busco resultados inmediatos, sino como un espacio de transformación, donde Dios me moldea, me escucha y a veces simplemente me invita a descansar en Él. Un momento crucial que cambió mi perspectiva sobre la oración ocurrió cuando entendí que la oración no solo es para obtener respuesta, sino para cultivar una relación con Dios. Este concepto, aunque simple, me liberó de muchas expectativas que solía tener cada vez que oraba. Antes solía medir la efectividad de mis oraciones según si veía resultados tangibles o sentía una conexión inmediata con Dios. Si oraba y no sentía nada o no veía alguna respuesta, me frustraba. Pensaba que estaba haciendo algo mal o que mis palabras no eran suficientes. Pero un día, mientras escuchaba una enseñanza sobre la oración, alguien dijo algo que me cambió por completo. La oración no es sobre lo que Dios puede hacer por ti, es sobre lo que Dios quiere hacer en ti mientras oras. Esa idea me hizo detenerme. Me di cuenta de que había estado enfocado en la oración más en lo que podía obtener, en lo que podía aprender o podía experimentar en la presencia de Dios. Era como que si solamente buscara los resultados de la oración sin darme cuenta de que la verdadera transformación ocurre en el proceso mismo de la oración. Incluso cuando no recibimos respuesta alguna o inmediatas, algo sucede en nosotros. Dios moldea nuestro corazón, afina nuestra fe y nos enseña en confiar más en Él, aun cuando no vemos lo que queremos o lo que estamos pidiendo. Ese cambio de enfoque me ayudó a superar algunas de las barreras más grandes que enfrentaba. Ya no sentía tanta presión por tener las palabras correctas o buscar una emoción específica cada vez que oraba. Empecé a entender que simplemente al presentarme ante Dios estaba cultivando algo mucho más profundo que cualquier respuesta o petición que Él me podía dar en específico. Desde ese momento comencé a ver la oración como un espacio seguro donde podía ser completamente honesto, sin temor a no estar haciendo lo suficiente. Aprendí que los tiempos de silencio o de desconexión no son un reflejo de mi fracaso, sino parte del caminar con Dios. Son momentos donde mi fe es probada y fortalecida y donde aprendo a confiar más en su presencia inquebrantable en Dios que en las sensaciones o los resultados o las emociones que a veces experimentamos. Esta perspectiva me liberó de la frustración y me ayudó a ser más constante en la oración, no porque siempre sienta algo profundo, sino porque sé que cada vez que oro estoy siendo transformado de manera que muchas veces no puedo ver en el momento, pero que tienen impacto eterno en mi vida espiritual. Hoy hemos explorado algunos de los desafíos comunes que todos enfrentamos en la oración. Hablamos de las distracciones que puede llenar nuestra mente, de las dudas que nos hacen preguntar si Dios realmente nos escucha y de los sentimientos de incompetencia que a veces nos hacen pensar que nuestras oraciones no son lo suficientemente buenas para que Dios las escuche. También discutimos cómo la falta de respuestas inmediatas puede desanimarnos y cómo el cansancio, tanto físico como espiritual e emocional, puede convertirse en una barrera total para orar. He compartido mis propias luchas con la oración, desde la frustración por sentirme desconectado hasta los momentos en que no encontraba las palabras suficientes para presentarme delante de Dios. Sin embargo, también reflexionamos sobre un punto crucial. La oración no se trata de obtener resultados inmediatos, sino de cultivar una relación con Dios. Es un espacio donde somos transformados incluso cuando no lo notamos inmediatamente. Luchar con la oración es completamente normal, algo que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestra vida espiritual. La clave está en ser pacientes con nosotros mismos y no desistir. Dios no busca oraciones perfectas ni un rendimiento impecable. Él busca un corazón sincero, dispuesto a acercarse aún en medio de las distracciones y de las dudas. Así que te animo, en tus luchas sigas presentándote ante Dios. Sé paciente contigo mismo, confía en Él, Él está contigo. Incluso cuando no lo sientas y cuando
no sientas su presencia y recuerda que cada momento en oración tiene un propósito más profundo que simplemente obtener respuesta. Dios está obrando en ti aun cuando el camino parezca difícil. Te invito a que compartas en los comentarios tus propias luchas sobre la oración. Todos hemos pasado por momentos en que la oración se siente difícil y es importante recordar que no estamos solos en este camino. Tus experiencias pueden ayudar a otros que también están buscando respuesta o que están enfrentando los mismos desafíos. Y si te ha resonado lo que hemos hablado hoy, no te pierdas mi próximo video donde exploraremos cómo encontrar paz en la oración, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Juntos descubriremos formas de conectarnos más profundamente con Dios y aprender a descansar en su presencia. Nos vemos en el próximo episodio.